suerte de vista del pasado para entender el presente. Todo esto era para decirles, para preguntarles cómo ha sido su semana, cómo han visto la situación del país, la realidad nacional, eh, sobre todo, y yo creo que esto como tema, lo, lo más importante, digamos, que ha estado en los medios es la cuestión de la moratoria. En 15 días se acaba la moratoria. Ya algo de eso la gente probó cómo podía hacer eso con lo que ocurrió con Banco General, ¿no? Gente que amaneció un día para otro sin un centavo en sus cuentas de ahorro. ¿Cómo han visto esa situación? Nadie ha visto nada. El país va viento en popa, perfecto. Profesor, ¿puede repetir? Es que acá hay una bulla y no me deja escuchar. Nada, quería saber su opinión sobre cómo había visto la situación nacional esta semana. Igual que siempre mal. Claro. Sí, la situación no ha mejorado, ¿no? Obviamente. ¿Pero mal en qué sentido? Porque usted sabe que aquí en Panamá lo que abunda aquí es la corrupción. Aquí en Panamá la corrupción es la que abunda y más ahora también cuando estamos en esta pandemia. Usted está viendo que a nosotros los panameños nos están dando dizque, supuestamente un bono para ayudarnos, pues. Pero uno está viendo que cada día el Estado va quitando más el bono, no, que están ayudando, pero eso es como pura publicidad que supuestamente están ayudando al pueblo, pero eso es pura mentira, yo no creo eso, ya cada día nos van quitando más personas ahí, van quitando más personas, y hay personas que lo necesitan de verdad, y que el gobierno está ayudando al pueblo, y yo digo que no está ayudando nada. Es mi Eso es opinión. llegas a un punto que es verdad, ¿no? En el sentido de que la situación económica está muy difícil eh, y urge, digamos, una intervención del Estado, del gobierno, para poder eh, enfrentar esta crisis, ¿no? Que es económica, pero también es política, etcétera. Aparte de eso vamos a hablar hoy en clase. Cómo las crisis eh, empujan cambios políticos y sociales en los países, en este caso en Panamá. Disculpe, con respecto a lo que dijo la compañera, yo Ajá, adelante. opino y creo o sea, con lo que ella estaba diciendo, hay muchos factores que influyen. Es verdad que hay mucha corrupción. Yo soy de los que piensa de que cada pueblo tiene a los líderes políticos que se merecen, porque nosotros somos los que lo elegimos. Si las personas votaran no por popularismo, sino a conciencia, entonces no tendríamos los líderes que tenemos y el sistema de gobierno fuera diferente y más equitativo. Claro, eso es otro punto también importante, ¿no? Digamos, corresponsabilidad de los ciudadanos ante la situación que vive el país. Obviamente nosotros tenemos un poder muy limitado, muy eh, circunscrito, digamos, a una cuestión de elegir a las opciones que nos dan, ¿no? El detalle es que, aunque es verdad que existe una responsabilidad de la población en votar a sus representantes, el hecho es que para tú poder elegir, participar, y eso es una de las discusiones, por ejemplo, que nadie ha mencionado hoy, que es el tema de las reformas electorales. En Panamá tenemos un código electoral que eh, prioriza el dinero por encima de la gente, en el sentido de que para tú participar en política tienes que tener dinero. O sea, si quieres estudiar en una campaña electoral, tienes que tener miles de dólares. Creo que hubo en la última elección, un diputado hizo un estimado más o menos de cuánto había que tener
correr en una elección para la asamblea en la ciudad de Panamá y él mencionaba por encima de los $150,000, $200,000, $250,000, un cuarto de millón. ¿Quién tiene $150,000 para gastar en una campaña electoral en Panamá? Muy poca gente. Entonces, claro, por eso yo digo que es una opción limitada de elección, porque al tú reducir la participación de la electoral a las personas que pueden pagarlo, y como me refiero a que pueden pagarlo es que ya sea tengan el dinero para poder hacerlo o consigan patrocinio para poder financiar su campaña. Y ahí es donde se abre un amplio abanico a la corrupción. Porque si tienes un candidato que no tiene dinero, pero sabe cómo moverse, entonces tú consigues tus patrocinios sobre la base de favores que vas a ir debiendo, ¿no? Vas a ir acumulando. Este empresario me da dinero para la campaña en la elección y yo después lo beneficio con alguna ley o con algún tipo de acceso, digamos, si son, por ejemplo, diputados cercanos al gobierno o funcionarios, ya sea, por ejemplo, el presidente o ministros cercanos al gobierno o del gobierno, pueden conseguir concesiones, etcétera, millonarios. Entonces, eh, ahí eso es una perversión, digamos, desde el punto de vista democrático, porque, eh, claro, se reduce a la mínima. Nadie quiere, ya ni hablar, estamos hablando de diputados, eh, ni hablar de presidente. Presidente estamos hablando de varios millones de dólares. Entonces, esa dinámica de conseguir el poder electoral institucional en Panamá por la vía del dinero es lo que ha complicado a Panamá mucho en todo sentido. Y va al punto de que lo que decía Rodríguez hace un rato, que hay una situación de corrupción, pero la corrupción no es un problema individual solamente. No es que los individuos son corruptos, bueno, pues sí, hay divisiones individuales, pero es ante todo un problema sistémico. O sea, el mismo modelo facilita la corrupción. El mismo modelo permite, incluso funciona con la corrupción, como la financiación privada. Si fuera, por ejemplo, financiación 100% pública de las campañas, entonces sería más difícil, digamos, eh, en, que dinero, estamos hablando de dinero legal, ¿no? Dinero de empresarios, pues puede ser dinero ilegal, puede ser dinero de narcotráfico, pues, o de crimen organizado. Algo de eso se ha hablado recientemente sobre la narcopolítica de algunas figuras que están en el gobierno, son diputados, pero eso ha existido antes de Panamá. Entonces, todo esto, ya entrando en materia, eh, digamos, se podría eh, ilustrar o comparar con lo que ocurrió en otros periodos de la historia nacional. Vamos a ver hoy, en el cual estos, digamos, desprestigio institucional, esta, que se suma a una crisis económica, eh, termina acelerando cambios sociales en el país. Por ejemplo, nosotros nos hemos quedado, en la clase pasada, habíamos contado, bueno, toda la historia de los Estados Unidos, etcétera, y ahora vamos a hablar cómo en la última fase Panamá terminó constituyéndose como una república. Y esa constitución como república, porque hay una historia oficial que plantea que Panamá se separó de Colombia porque el Estado colombiano estaba oprimiendo a los panameños, de la versión oficial, pero la versión más crítica, con documentos, de esos varios historiadores serios, hablan de que el 3 de noviembre de 1900 fue casi una transacción económica, donde hubo una confluencia de intereses. Y la élite panameña de la época se separó de Colombia, entre otras cosas, porque
le interesaba que los norteamericanos llegasen a Panamá para hacer sus negocios. Y detrás de eso, corrupción, sin duda. Entonces, eso, digamos, evidencia un poquito que la corrupción en Panamá no es una cuestión simplemente de individuos, porque si fueran individuos, esos corruptos de hace 100 años, bueno, se murieron y ya con ellos murió la corrupción. Pero eso ha continuado hasta hoy, porque es un problema sistémico, del mismo modelo, que no ha cambiado en los últimos años. Ok, antes de entrar de eso, recordemos qué es lo que habíamos visto hasta aquí, en la clase de hoy. Bueno, en la clase de la semana pasada. Eh, habíamos explicado en la clase anterior un poco el marco, digamos, referencial y también internacional sobre el cual se establecieron las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Habíamos mencionado de que Estados Unidos se constituyó en el siglo, a finales del siglo XVII, perdón, XVIII, como un país con una vocación expansionista. A ver si podemos tirar diapositiva. Se puede ver, ¿verdad? Sí, profe. Bien, habíamos mencionado que Estados Unidos era digamos, surgió como una nación que al final se convirtió en un estado que tiene una vocación expansionista, y esa expansión primero lo hizo hacia el oeste, eh, quitando tierras a los indígenas norteamericanos. Luego después siguió avanzando más hacia el oeste, llegando y hacia el sur, entrando en conflicto con México, entrando en una guerra, lo cual le quitó el territorio a una parte importante del territorio mexicano, en los cuales había un estado cuya riqueza jugó un papel muy importante en el eh, avance económico de los Estados Unidos. Estamos hablando de California, donde se encontraron eh, minas de oro que jugaron un papel importante en ese desarrollo económico de Estados Unidos como potencia. Esa expansión estuvo sustentada, hablamos en la clase pasada, sobre dos conceptos ideológicos, dos ideas generales que eran una especie de excusa, digamos, utilizada por los norteamericanos para expandirse primero hacia el oeste, luego hacia el sur, de América Latina, y luego finalmente al resto del mundo. Estamos hablando del Destino Manifiesto de 1940 y la Doctrina Monroe de 1823. La primera, por supuesto, mencionaba esta idea de que los Estados Unidos estaban destinados por Dios a, a civilizar a los otros pueblos, etc. Y la doctrina Monroe, pues, fue una política que planteó los norteamericanos para evitar que las potencias europeas volvieran a ocupar los países que se habían independizado de esta. Estamos hablando de frenar a Inglaterra, frenar a Francia, frenar a España, que eran las potencias principales de la época. Sobre todo Francia e Inglaterra. España ya estaba en decadencia. Entonces, obviamente esto era una movida fundamentada en la idea de que Estados Unidos no podía en ese momento tener un control sobre los países del sur, porque bueno, era una potencia regional apenas. Pero esto fue cambiando más adelante. Lo cierto es que para el año 1823, 24, 25, 30,
Al no tener esa posibilidad, Estados Unidos jugó la baraja de, bueno, nadie va a entrar al continente, ¿no? Esta idea de la doctrina Monroe de América para los americanos, pero al final se convirtió siendo América para los americanos del norte, no para el resto del continente. Entonces, esta política de expansión llevó a Estados Unidos a ampliar su lógica de intervención, expandiendo su territorio. Se anexó Hawái en 1898, entró en guerra con España en 1898, también el mismo año en que terminó venciendo España y apropiándose de Puerto Rico, Filipinas y Cuba. En el caso de Cuba la convirtió en una neocolonia, igual Filipinas, y Puerto Rico todavía sigue siendo una colonia de los Estados Unidos. En ese mismo periodo, ya casi cerrando el siglo XIX, se enmarca la separación de Panamá de Colombia en 1903, y luego, bueno, hubo otras intervenciones más adelante a inicio del siglo XX. Pero antes de avanzar en este proceso de expansión, hubo un momento clave en la historia de Estados Unidos, que es la construcción del ferrocarril transísmico. De eso hablamos en la clase pasada. En el año 1855, esta obra de ingeniería se convirtió en una pieza clave para la expansión norteamericana, para poder pasar el oro desde San Francisco, que es la ciudad, o más bien de la costa oeste, de lo que hemos mencionado, que ya había sido aquí en rojo, hacia la costa este, Nueva York, Boston, etc. Entonces, la ruta tradicional había sido aquella que bajaba por el Cabo de Hornos, toda esta línea roja que viene por acá, bajaba por el sur del continente, subía, estamos hablando de 20.900 kilómetros, meses navegando. Entonces, esa es la ruta tradicionalmente utilizada, pero cuando se construye el ferrocarril, esa ruta se reduce enormemente, de tal manera de que ya no había que bajar hasta el confín del continente, sino simplemente bajar hasta Panamá, descargar todas las mercancías, cruzarlo estas a través del ferrocarril transísmico, del Océano Pacífico hasta el Atlántico, y luego desde el Atlántico embarcarlo otra vez hacia la costa este norteamericana. Eso representó desde el punto de vista logístico un salto cualitativo enorme para los Estados Unidos. Porque recuerden que para esa época, aunque ellos habían conquistado y robado todo este territorio que está acá, y comprado en algunos casos, no lo podían controlar. Era muy grande, todavía muchos pueblos indígenas que estaban resistiendo. Había también, no era extremadamente inseguro por los robos, asaltos, etcétera. Había. Entonces, y logísticamente no era viable. Entre otras cosas porque todavía no se había construido una línea férrea que cruzara de un lado al otro del país. Entonces, la ruta de Panamá era la más efectiva. ¿Qué representó eso para Panamá? Lo mencionamos en la clase pasada. Incorporó a Panamá a la estructura internacional de tránsito de mercancías. Panamá se convirtió en un punto importante para esa ruta comercial, y trajo una serie de cambios en el país. Muchos de ellos se pueden ver hoy todavía. Por ejemplo, la cuestión demográfica. La comunidad china en Panamá tiene por lo menos 200 años de estar en Panamá. Eso cambió la cuestión demográfica en el sentido de que llegaron migrantes de las Antillas, llegaron de China, llegaron de India para construir el ferrocarril. Y eso afectó sobre todo en las ciudades terminales, Panamá y Colón.
Pero no solamente eso, sino también desde el punto de vista del desarrollo de la economía nacional. Eso apuntaló o profundizó esta lógica de eh, economía de servicios. Es decir, eh, lo que algunos historiadores llaman economía o modelo transitista. ¿Qué estamos hablando con el modelo transitista? Nos referimos a un esquema económico y social y político que opera cuando una potencia cualquiera llega al istmo de Panamá y eh, esta simplemente utiliza la vía, la posición geográfica de Panamá para usufructuarla sin que haya ningún tipo de desarrollo de otro tipo más allá del tema comercial. Es decir, la élite en Panamá, al construirse el ferrocarril, no se dedicó, digamos, a la producción de la tierra, ni tampoco a la producción industrial. Simplemente se dedicó a ofrecer servicios a la compañía del ferrocarril, la compañía norteamericana del ferrocarril. En ese tiempo Panamá era departamento de Colombia. O sea, Panamá no era una república independiente todavía. Entonces, esa dinámica, ustedes dirán, bueno, una compañía extranjera vino a invertir en Panamá, construyó un ferrocarril, eso generó un beneficio para la población. Digamos, cuando uno hace la aproximación crítica a este momento histórico, uno se da cuenta, puede encontrar de que aunque hubo un avance tecnológico, esa inversión de avance tecnológico no representó para el país, especialmente para la población mayoritaria, un avance social. Encontramos que la compañía del ferrocarril lo que hizo fue construir casi una especie de régimen despótico en, en, en los alrededores del ferrocarril, en los cuales los norteamericanos tenían una serie de privilegios, y varios extranjeros tenían una serie, sobre todo europeos, tenían privilegios ahí, en detrimento, o sea, afectando a los panameños y otros colombianos que estaban ahí en el istmo. Estas tensiones llegaron a un punto de abuso, etcétera, a el conocido como incidente de la tajada de San Miguel, ¿no? Este incidente, seguramente ustedes lo habrán visto en las clases pasadas. En el año 1856, 15 de abril del 56, en el que, bueno, esta revuelta civil que ocurrió, o popular, que tuvo lugar en la ciudad de Panamá, que empezó con algo muy sencillo, que era un gringo que no quería pagarle las salidas a un panameño que se estaba vendiendo y no quería pagarle. Le dirán, bueno, pues fue una pelea por un real. No, eso fue, digamos, eso ilustra el nivel de tensión que había ahí. O sea, una disputa personal de un vendedor de sandías con un gringo terminó convirtiéndose en una revuelta en toda la ciudad con varios muertos. Y ese incidente es importante porque es el primer antecedente de cómo iban a ser las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. Unas relaciones de subordinación, es decir, de Panamá subordinada a los Estados Unidos. Unas relaciones de sometimiento, es decir, y de abusos de todo tipo, económicos, políticos, militares, etcétera, y que y unas relaciones de permanente intervención en Panamá. Por supuesto, esto no se marca solamente en Panamá. Esa forma de relacionarse con sus vecinos ocurrió de intervenciones, etcétera. Lo podemos encontrar en toda la historia de América Latina, no solamente en este periodo, sino también más adelante, hoy todavía. Entonces, esos son el tipo de cosas que todavía no han cambiado y es importante tener claro porque ese va a ser nuestro marco histórico referente para poder entender
los procesos que vamos a explicar más adelante. Entonces, avanzando con el repaso histórico rápido, después de la construcción del ferrocarril, también los norteamericanos entendieron, y otras potencias sabían de que Panamá era un punto geopolítico, un punto geoestratégico, un punto clave desde el aspecto comercial, pero también militar. Era el paso más estrecho del continente. Entonces, la idea de poder controlar ese paso, conectar un océano con otro, una cosa tremenda desde el punto de vista militar. Entonces, esa idea de controlar ese paso, al final también fue apetecida por otras potencias, entre esas Francia. Entonces, Francia intenta, digamos, hace varios acercamientos con Colombia y al final consigue establecer un acuerdo exclusivo para construir un canal. Los franceses fueron los primeros que, digamos, de alguna forma, entre comillas, acabaron mandando a los norteamericanos, en el sentido de que lograron un acuerdo con Colombia para construir un canal y empezaron a construirlo a través de un convenio que se llama Salas-Wiley, del año 1878. Entonces, este convenio daba un derecho exclusivo a los franceses para construir un canal y además operarlo por los 29 años. Entonces, claro, Francia, como otra potencia imperialista, en este caso europea, buscaba expandir su dominio en Centroamérica y en Panamá particularmente. Y porque ellos también comprendían la importancia estratégica de Panamá. Como ya hemos mencionado, la oligarquía panameña, la élite de la época, por supuesto que vio con buenos ojos la llegada de los franceses. Esta oligarquía, digamos, que se dedica simplemente a la renta, fundamentada especialmente en la posesión de la tierra. Si se dan cuenta, en nuestro país, si ustedes van a los datos de Contraloría y miran cómo está distribuida el Producto Interno Bruto de nuestro país, es decir, cuánto aporta la agricultura a Panamá, cuánto aporta la industria, cuánto aporta la pesca y así, y ven todos los diferentes rubros de producción. Panamá tiene un amplísimo espacio, los rubros de comunicaciones y de servicios del sector terciario es el más amplio. En cambio, el sector de producción industrial es prácticamente mínimo. Y eso tiene que ver con que históricamente las oligarquías en Panamá han estado ligadas al comercio. Después del siglo XX, inicial del siglo XX, el sector bancario, especialmente después de los 70, 1970, y la cuestión logística. Y especialmente la especulación de la tierra. Inicialmente, las oligarquías en Panamá, voy a tratar de ver si consigo una foto donde se ilustra un poco eso para mostrártelo. Hace poco en Twitter salió un arquitecto compartiendo una imagen de la ciudad de Panamá desde 1903 a 1940, más o menos. Cómo se veía la ciudad. Y él superpuso un mapa, o sea, puso un mapa de la ciudad de Panamá y luego puso arriba un mapa de cómo estaba distribuido, quiénes eran los dueños de la tierra cerca de la ciudad de Panamá, en los alrededores de la ciudad de Panamá, desde Parque Lefebvre, Trabajo, Juan Díaz, Tocumen, todas esas partes de la ciudad eran territorios dominados por esta oligarquía. Entonces, si ustedes ahí se van a poder ver cómo se ven en los terrenos, los globos de terreno, uno se da cuenta de que prácticamente la ciudad de Panamá era, la tierra de la ciudad de Panamá estaba controlada por 10 familias. Lefebvre, Ovaldía, De la Guardia, Fábrega, Arias, Alemán, Alfaro. Entonces, con esto quiero decirles de que la élite en Panamá normalmente se ha dedicado a especular con la tierra.
Entonces, cuando se construyó el ferrocarril, fue un buen negocio porque ellos no se dedicaron a otra cosa que venderle productos a los transeúntes que pasaban por el ferrocarril, a la propia compañía, y especular con la tierra en relación a la revalorización que tenía esta tierra con la construcción del ferrocarril. Lo explico con un ejemplo actual. La cinta costera. Todo el mundo ha ido, ¿no? Me imagino. Bueno, en la cinta costera antes, hace más de 12, 13, 15 años, no existía, ¿no? Antes nada más estaba la avenida Balboa, una avenida de 3 carriles. Entonces, a pesar de eso, habían varios edificios que están construidos ahí, no el pocotón de edificios que hay ahora. Bien, ese terreno que estaban ahí tenía un valor determinado antes que existiera la cinta costera. Pero cuando se construyó la cinta costera y se les puso áreas verdes, estacionamientos, infraestructura urbana, se desarrolló toda esa área con dinero público, se invirtió ahí. Esa inversión revalorizó la tierra que estaba al lado. O sea, si ese terreno antes de la cinta costera valía 100 millones de dólares, ahora vale 500 millones de dólares. Lo mismo ocurre con los terrenos que están alrededor de las estaciones de los metros, del metro. Todo el terreno que está alrededor de la estación del metro vale 10 veces más de lo que valía antes de que se construyó esa estación del metro. Entonces, esa lógica de especular con la tierra, eso es una cosa tradicional de la élite panamá. Entonces, cuando se construyó el ferrocarril y volviendo al pasado, cuando se acordó la construcción del canal francés, la élite en Panamá lo vio con buenos ojos porque era básicamente su negocio, que era eh, eh, revalorizar la tierra en función de una inversión X, en este caso una inversión de una potencia extranjera. O sea, no es producir la tierra, o sea, sembrar la tierra y a partir de eso sacar, no sé, ñame o todo, lo que sea, y venderlo. O empezar a convertir ese terreno en un tipo de desarrollo de algo. O sea, simplemente es tener la tierra ahí y esperar que los precios mejoren, aumenten, etcétera, y entonces después revenderla. Ese es más o menos el negocio que ellos tenían históricamente. Eso no ha cambiado. Si ustedes, una de las razones principales por las cuales Panamá tiene el costo más alto de apartamentos, casas y terrenos tiene que ver porque nadie ha podido, más bien, no se ha querido poner un control sobre eso. Y eso tiene que ver con que las élites en Panamá, bueno, los empresarios, los grandes empresarios, no los pequeños, los súper grandes empresarios ligados a la especulación inmobiliaria, presionan para que no haya ningún tipo de control sobre eso. De tal punto es que hay capitales en Europa, hay partes de París o de Berlín que son más baratas que Panamá, que a ciertas áreas de la ciudad de Panamá. Es una locura. Pero bueno, lo cierto es de que volviendo a lo que explicaba sobre la construcción del canal francés, eh, empezó la construcción del canal y eso planteaba abrir una nueva etapa en Panamá. Entonces, ¿qué ocurrió, digamos, con esa construcción del canal? De esto debieron haberlo visto seguramente en la clase pasada. Fue un fracaso total, ¿no? Y ese fracaso tuvo que ver con eh, 3 elementos fundamentales. El primero es las enfermedades. Es decir, para la época, en Panamá existía una epidemia de malaria. Entonces, entre otras enfermedades. Y no se conocía todavía que los mosquitos eran los que transmitían esta enfermedad. Por tanto, miles de personas murieron durante la construcción del canal
frente a esta situación. De hecho, los hospitales en la ciudad de Panamá y en Colón tenían, en las camas de los hospitales, ponían envases de agua en las patas de las camas para que las hormigas no se subieran a los enfermos. Lo que no sabían es que esa agua que ponían ahí se llenaba de mosquitos. Entonces, estaban prácticamente llevando a los enfermos a la muerte. Por cuestiones de cómo no sé, digamos, la tecnología va avanzando no siempre con, con las necesidades de la gente. Al final, un científico cubano, apellido, se me va el nombre de él, pero fue el que descubrió que los mosquitos eran los que transmitían la enfermedad, y después otro norteamericano médico que se llama Finlay, consolidó ese conocimiento, y al final se supo de que cuando los norteamericanos arrancaron la construcción del canal, ya se sabía que eso era un problema y que había que combatir los focos de enfermedades y los criaderos de mosquitos, etcétera. De hecho, Panamá es uno de los países que tiene una mayor experiencia en ese sentido, de control de la malaria, de las enfermedades tropicales, precisamente por toda esa experiencia de más de 100 y pico de años. Bien, enfermedades. Esa es la primera razón por la cual fracasó el canal francés. Lo segundo, problemas técnicos. Este es el mapa del canal actual. Los franceses tenían la idea de que el canal tenía que construirse a nivel. Los franceses habían tenido un éxito en la construcción del canal de Suez en Egipto. Ellos habían pensado que el canal de Panamá se podía construir de la misma forma como se construyó el canal de Suez, es decir, un canal a nivel. Es decir, ellos iban y hacían un hueco, una gran zanja que cruzara todo esto, y quedaba a nivel. El problema es que la morfología de la Tierra era totalmente distinta a la Tierra de Egipto. Entonces, en Suez. Aparte de eso, los problemas técnicos principales también tienen que ver con herramientas. Trajeron palas de nieve para poder mover piedra en el trópico. Y denostaron otros proyectos como un canal a nivel, que fue al final lo que utilizaron los norteamericanos, que era la opción más viable desde el punto de vista técnico. Es decir, un canal con esclusas, como tenemos acá, porque la piedra era excesivamente dura, no se puede romper, etcétera. Eso fue una de las también razones importantes del fracaso. Y el último, que también es importante, es la cuestión de la corrupción, para variar. En Panamá, me imagino que ustedes escucharon algo de los Panama Papers. ¿Alguien escuchó algo sobre eso? Sí, profesor, pero no estoy muy ocupado a fondo que es. Simplemente escucho y si escucho para nada. Y se escuchó un poquito entrecortado, pero también que se ha escuchado. Se ha escuchado, pero no se conoce tanto. ¿Alguien sabe algo de los Panama Papers? De eso, de ese tema. Que era una firma de abogados que se dedicaba a hacer lavado de dinero, profe. Efectivamente, ¿no? Fue un escándalo internacional que involucraba a una firma precisamente de abogados dedicada los trabajos con las sociedades anónimas, que eran empresas, y esas empresas lo utilizaban miles de personas en el mundo. Entonces el escándalo vino porque esta firma de abogados, Mossack Fonseca, creó varias sociedades anónimas y se las entregaron y que terminaron en manos de narcotraficantes, gente que lavaba dinero, o también artistas o jugadores de, de fútbol que querían evadir impuestos.
Eso es un delito en muchos países. Entonces, nada, eso fue un escándalo y al final todo esto era para decirles que durante varios años y todavía el nombre de Panamá está vinculado con la corrupción, lamentablemente. Todo el mundo pagó por pecadores aquí. Eso no es la primera vez que ocurre con Panamá. Cuando el canal francés fracasa, eso fue un escándalo internacional. Entre otras cosas, por el tema de la corrupción. Ferdinand de Lesseps, que era uno de los principales, el ingeniero detrás de la principal, detrás de la construcción del canal, este que está aquí abajo a la izquierda, y aparte accionista, él había, junto a otros empresarios franceses, habían prometido este gran proyecto y habían conseguido un montón de inversiones en Francia. Incluso impulsaron para que los pequeños, digamos, los ciudadanos franceses, comunes y corrientes, invirtieran algo de sus ahorros, todos sus ahorros, en esta compañía que supuestamente iba a ser un éxito total. Y al final fracasa. Entonces, entre otras cosas, por que hubo despilfarro de dinero, hubo malversación de fondos. Todo eso ocurrió con este proyecto. Entonces, en Francia, por supuesto, le llamaron el escándalo de Panamá. Una mezcla de corrupción y fracaso, etc. Entonces, no sería la primera, y parece ser que no es la última vez, de que Panamá se le vincula con la corrupción. Por supuesto, ahora nosotros, a partir de esto, hay que ver cuáles fueron las consecuencias, digamos, de este fracaso del Gran Alcance. Lo primero, por supuesto, la salida de Francia, digamos, de este proyecto, coincide con el posicionamiento de los Estados Unidos como el avance, digamos, de los norteamericanos como potencia mundial. Ellos años antes habían entrado en una guerra civil que había desangrado el país y les había, digamos, detenido temporalmente en su expansión mundial. Pero esto, bueno, sí, alguien comentó que hay sobre una película de Netflix. Yo no la he visto, pero sí, hablas algo sobre eso. Es una película de ficción. Digamos que toma elementos de la realidad, pero habría que verla, ¿no? Qué tan precisa es. Pero sí es un referente que pues, se puede ver para poder conocer más sobre ese escándalo de los Panama Papers. Pues bueno, les comentaba que Francia fue también un escándalo político también en Francia, para el gobierno, y debilitó la posición francesa en América. Y eso fue, digamos, un golpe político, económico para Francia y su dominio imperial. Por tanto, la principal consecuencia del fracaso del canal francés fue que facilitó, digamos, hizo más rápido el aprovechamiento de los norteamericanos para tomar Panamá. Y eso lo hizo a través de varios acuerdos diplomáticos y también sobre presiones políticas. Lo primero fue, digamos, aislar a otro competidor que tenía en la región, que era Inglaterra, a través de un tratado que se llama Clayton-Bulwer, que tuvieron que haberlo visto ya en clase. Perdón, abrogar, o sea, eliminar el Clayton-Bulwer, que es un tratado que habían firmado antes, y firmaron otro acuerdo que se llama High-Ponce-Fort, de 1901, en el cual ellos prácticamente conseguían que acordaban con Inglaterra que ellos iban a ser, los norteamericanos, iban a ser los únicos que tuvieran el derecho de construir de manera exclusiva un canal por Panamá. Entonces, en ese mismo periodo, ¿qué estaba pasando en Panamá? Estamos hablando que el canal francés fracasa internamente, digo en Panamá y en Colombia. En Panamá todavía aparte un departamento de Colombia. Colombia estaba en guerra en ese momento. Entonces, estamos hablando de que en un momento de que los norteamericanos venían
habían salido de un conflicto, se habían constituido ya como una potencia regional. Al mismo tiempo, dentro de Colombia y Panamá había una enorme inestabilidad política. Y esa inestabilidad política venía de un conflicto conocido como la Guerra de los Mil Días, que era una disputa política también de élites entre los conservadores, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, en ese periodo, dentro de ese conflicto armado, y sus consecuencias van a tener importancia en Panamá, sobre todo por el proceso de la separación de Panamá y Colombia. Como ya les mencioné, digamos, lo que ocurría en Panamá de estas disputas de potencias no era algo aislado. En otras partes del mundo, las potencias imperiales buscaban mantener el control de sus colonias en Asia, en África y también en América. Entonces, en el caso de América, continente americano, Estados Unidos ahí tenía una posición privilegiada, no solamente porque era parte del continente, sino también porque ya se había constituido como un polo de desarrollo industrial importante. Entonces, y también en ese mismo periodo, Estados Unidos había tomado la decisión de que iban a construir un canal en el Istmo Centroamericano. Lo único, porque ya entendían, sobre todo después de la experiencia con el ferrocarril, entendían de que tienen que tener control sobre Panamá para proteger sus intereses políticos, empresariales, económicos, etcétera, militares. Pero no estaba claro, digamos, si, digamos, era Centroamérica, pero todavía había dudas si debía ser Panamá o debería ser Nicaragua. Antes de la construcción del Canal de Panamá, hubo un posicionamiento para construir un canal en Nicaragua. Entre otras cosas, porque a Nicaragua le beneficia la geografía. Panamá es el punto más estrecho del continente. Es el punto más angosto. Es decir, no hay punto en todo el continente americano que pueda cruzarse más rápido de océano a océano. Se puede caminando incluso, se puede cruzar. Incluso si tú vas al cerro, subes el volcán Barú. No sé si alguno ha subido el volcán Barú. Muy bonito. Si está muy despejado, se pueden ver los dos mares. Solamente se ocurre en Panamá. Entonces, esa estrechez, digamos, del istmo era muy atractivo, pero tenían el problema de que era pura tierra, o sea, no había ninguna masa de agua, un lago, por ejemplo, que conectara esos dos lados de ambos mares. En cambio, en Nicaragua sí, había un lago, el lago Managua, era un lago natural. Pues lo único que había que hacer, en principio, desde el punto de vista así técnico, era simplemente conectar ese lago de un lado al otro. Entonces, por eso es que la ruta de Nicaragua tenía más interés, digamos, había más apoyo de esta ruta que la de Panamá. Pero ¿qué fue lo que pasó con, con la ruta nicaragüense? No encuentro esa foto. Quería enseñarles una imagen que se utilizó en la época durante esa discusión. Pero bueno, les comentaba que la ruta de Panamá estaba en entredicho. Así que igual
De hecho, incluso se va a hacer por Darién, había otro punto, la idea de hacerlo por acá es algo súper antiguo. Incluso los españoles plantearon esa posibilidad durante el periodo de dominio colonial español. Había otras razones también, habíamos hablado de que Colombia estaba en guerra, había una enorme inestabilidad política, tú no puedes construir nada si no... si el país está en conflicto, si la gente se está matando, era imposible hacer ese tipo de obra ingenieril de esa magnitud. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué terminó construyéndose el canal en Panamá? Si tenía todo en contra. Bueno, aquí aparecen dos figuras, dos personajes importantes en la historia nacional. Uno se llama Jean-Philippe Bonavarilla y el otro se llama Nelson Cromwell. El primero, Bruno Varilla, era un ingeniero francés y uno de los, además, accionistas del canal francés. El canal, la empresa que había fracasado, bueno, él era uno de los principales accionistas. Entonces, aparte era asesor jurídico del proyecto. Entonces, Bruno Varilla, que es este que está aquí en el centro de la imagen, al conocer que fracasó el canal francés, la quiebra de la compañía, este decide ir a Washington para convencer al Congreso de Estados Unidos de las ventajas sobre la ruta de Panamá. ¿Por qué? Porque tenía un interés puntual, que era como la empresa había fracasado, él y otros accionistas, no solamente él, querían vender la compañía de canal de Panamá a cualquier precio para recuperar algo de lo que habían perdido. Entonces, pero eso no era su, digamos, ese era un interés que tenía los empresarios y Bruno Varilla de vender conseguir que los norteamericanos comprasen la compañía del canal francés. Pero eso no era suficiente. Pero ocurrió, como muchas veces ocurre en la historia, sucesos imprevisibles. Digamos, a veces son caprichos de la historia. En mayo de 1902, 14 de mayo de 1902, ocurrió un hecho natural en Nicaragua que dio un giro a las cosas y colocó de nuevo a Panamá como la principal ruta para construir el canal. Ese año, 1902, hubo una erupción de un volcán en Nicaragua, el volcán Momotombo. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues bueno, al explotar un volcán en Nicaragua, cerca del lago de Nicaragua, cerca de la ruta, digamos, del canal, obvio que preocupó a los norteamericanos y debilitó la postura del canal sobre Nicaragua. Sobre todo la viabilidad técnica. Construir un canal en una área volcánica, de volcanes activos, no sonaba como una buena idea. Y hay una anécdota sobre cómo fue esa discusión en el Congreso de Estados Unidos y cuenta la anécdota que uno de los senadores, de los propulsores de la ruta de Panamá, sacó una estampilla de Nicaragua. Y en esa estampilla se veía el lago de Managua y, y varios volcanes. Y empezó a explicar que había hecho erupción en el volcán Momotombo y por tanto eso podía acabar con un posible proyecto de eh, eh, de construcción de un canal. Así las cosas, va avanzando y termina aprobándose una ley, la ley Spooner, en el Congreso de Estados Unidos para presionar a Colombia de construir el canal. Los norteamericanos básicamente habían establecido esta ley interna para poder, que básicamente planteaba que si Estados Unidos y Colombia no llegaban a negociar, digamos, a un acuerdo rápido de negociación, Estados Unidos iba a negociar directamente con la compañía del canal, ignorando a Colombia.
lo que obviamente era violatoria a la soberanía colombiana. Pero bueno, ya Estados Unidos estaba inmerso en la llamada, lo que algunos historiadores denominan diplomacia de las cañoneras. Es decir, esta forma de lidiar de los norteamericanos con sus vecinos, en el cual, en resumen, o te sometes a lo que yo te estoy planteando, o te invado, o te bombardeo, o te bloqueo económicamente o militarmente. Eso fue básicamente lo que la política que utilizó Colombia, Estados Unidos con Colombia para presionar. Pero también lo utilizó en Nicaragua, lo utilizó sobre todo en el Caribe, con México. Eso fue durante prácticamente los primeros 30 años del siglo XX, los primeros 20 y pico, 30 años del siglo XX. Con Cuba, con Haití, con República Dominicana. Esa fue la dinámica que mantuvo Estados Unidos durante el siglo. Y la separación de Panamá de Colombia en 1903 se enmarca dentro de esas presiones, esa forma de aproximarse los norteamericanos a